Buenas tardes a todas y a todos. Da inicio la quinta sesión ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por videoconferencia convocada para esta fecha. Secretaria Técnica, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta de los asuntos listados que se discutirán en esta sesión, por favor. Con su autorización, presidente, le informo que están presentes las 3 personas integrantes de este comité. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos listados para esta sesión son: aprobación de 3 actas de diversas sesiones celebradas por este órgano colegiado, presentación del seguimiento de acuerdos emitidos por este Comité de Transparencia y Acceso a la Información, mismos que fueron aprobados en las sesiones mencionadas en el orden del día. Presentación del informe mensual de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales correspondientes al mes de abril de 2022. Un proyecto de resolución relacionado con la aprobación de versiones públicas para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción 28 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Un proyecto de clasificación de información para atender una solicitud de acceso a la información pública y 7 proyectos relacionados con la protección de datos personales en determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional electoral. Lo anterior da un total de 14 asuntos que se someten a consideración de este órgano colegiado, cuyos datos de identificación se distribuyeron previamente a esta integración vía electrónica. Asimismo, hago de su conocimiento que el día de ayer la Secretaría Técnica de este comité recibió la petición de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior para que, de ser posible, se someta a consideración de este órgano colegiado en la presente sesión el estudio de la protección de los datos personales en la sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 245 y acumulados del presente año. Es cuanto, presidente e integrantes de este comité. Gracias, Secretaria Técnica. Integrante, está a su consideración los asuntos listados para esta sesión y la adición de la sentencia del recurso de revisión referido. Si están de acuerdo, a favor de manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretaria Técnica, dé cuenta, por favor, con los proyectos de acta que se someten a consideración de este comité. Con su autorización, presidente, integrantes del comité, se someten a su consideración las actas correspondientes a la 4ª sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2022 y a la 11ª y 12ª sesiones extraordinarias celebradas el 29 de abril y el 6 de mayo de 2022, respectivamente. Al respecto, se propone aprobar en sus términos las actas mencionadas en el orden del día. Es la cuenta, presidente e integrantes de este comité. Gracias, Secretaria Técnica. Integrantes, están a su consideración las actas. ¿Se cuenta? Sin comentarios, presidente. Sin comentarios, presidente. Al no haber intervenciones, Secretaria Técnica, si vas a tomar la votación, por favor. Con su autorización, presidente. Maestro Óscar Santiago Sánchez. A favor. Doctor Jorge Sánchez Morales. A favor. Maestro Luis Rodrigo Sánchez Gracia. A favor. En ese sentido, le informo, presidente, que por unanimidad de votos, este comité aprueba en sus términos las actas mencionadas en el orden del día. En consecuencia, se aprueban las actas correspondientes a la 4ª sesión ordinaria celebrada el 22 de abril de 2022 y a la 11ª y 12ª sesiones extraordinarias celebradas el 29 de abril y el 6 de mayo de 2022, respectivamente. Enseguida pasaremos a la cuenta de manera conjunta del seguimiento de acuerdos, así como del informe mensual de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Secretaria Técnica, adelante, por favor. Con su autorización, presidente. Doy cuenta del seguimiento de acuerdos emitidos por este Comité de Transparencia y Acceso a la Información, mismos que fueron aprobados en las sesiones mencionadas en el orden del día, así como del informe mensual de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales correspondientes al mes de abril de 2022. En relación con el informe mensual, me permito informar lo siguiente. Se recibieron un total de 39 solicitudes de acceso a la información y una solicitud de protección de datos personales.
De las 40 solicitudes que ingresaron en el mes de abril, 24 fueron atendidas en el mismo mes. Además, se atendió una solicitud pendiente de febrero y 22 solicitudes pendientes de marzo. En el mes que se reporta, se amplió el plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. Asimismo, en el mes de abril se identificó un recurso de revisión en contra de una respuesta otorgada por este Tribunal Electoral a una solicitud de información. Finalmente, se da cuenta que se publicó el 100% de la información relativa a las obligaciones de transparencia del mes de abril de 2022, lo que se traduce en un total de 2 formatos mensuales actualizados correspondientes a las tesis y ejecutorias publicadas, incluyendo tesis jurisprudenciales y aisladas. Por cuanto hace a los formatos trimestrales, semestrales y anuales, se han publicado el 100% de la actualización de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es la cuenta, presidente e integrantes de este comité. Muchas gracias, secretaria técnica. Integrante, ¿está a su consideración los asuntos de la cuenta? Sin comentarios, presidente. Nada de comentar, presidente. Al no haber intervenciones, se toma conocimiento del seguimiento de acuerdos y del informe mensual de la Unidad de Transparencia correspondiente al mes de abril de 2022. A continuación, pasaremos a la cuenta del asunto relacionado con la aprobación de versiones públicas para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción 28 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Secretaria técnica, por favor. Con su autorización, presidente, integrantes del comité, doy cuenta de las versiones públicas realizadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos respecto de diversos instrumentos contractuales relacionados con servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad en los inmuebles pertenecientes a las salas regionales de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar cumplimiento a la obligación en materia de transparencia señalada. En relación con lo anterior, el área competente revisó y analizó los instrumentos contractuales e identificó diversa información que actualiza la causal de reserva establecida en el artículo 110, fracción quinta, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el proyecto se propone confirmar la clasificación realizada por el área competente y aprobar las versiones públicas correspondientes, debido a que una vez analizada la motivación expuesta, se advirtió que, efectivamente, con la publicación de dichos datos se podría poner en riesgo la vida, seguridad, salud y o integridad de alguna persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Tribunal Electoral, particularmente las magistradas y los magistrados de sala superior y de las salas regionales. Es la cuenta, presidente e integrantes de este comité. Gracias, secretaria técnica. Integrante, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? Sin comentarios. Sin comentarios, presidente. Al no haber intervenciones, secretaria técnica, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, presidente. Maestro Óscar Santiago Sánchez. A favor. Doctor Jorge Sánchez Morales. A favor. Maestro Luis Rodrigo Sánchez Gracia. A favor. En ese sentido, le informo, presidente, que por unanimidad de votos, este comité aprueba en sus términos el proyecto de resolución de cuenta. En consecuencia, se resuelve confirmar la clasificación como información reservada y aprobar las versiones públicas correspondientes. Secretaria técnica, pasaremos a la cuenta del asunto relacionado con la solicitud de acceso a la información pública. Adelante, por favor. Con su autorización, presidente e integrantes del comité, se da cuenta de la solicitud de acceso a la información con número de folio terminación 203, en la que se requirió, entre otra información, el listado de personas inscritas al Diplomado de Comunicación Electoral, primera edición del 2022. En respuesta, la Escuela Judicial clasificó como confidenciales los nombres de las personas que no fueron acreedoras al diploma, los cuales están contenidos en el listado que atiende la parte de la solicitud, pues estiman que dichos datos actualizan la causal establecida en los artículos 116 de la Ley General y 113, fracción primera, de la Ley Federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública. En el proyecto se propone confirmar la clasificación realizada por el área competente y aprobar la versión pública correspondiente, pues de un análisis realizado a los datos personales que obran en la documental, se confirmó su confidencialidad, pues escapan de la esfera pública y en nada abonaría a la transparencia y rendición de cuentas de este sujeto obligado.
Por el contrario, la difusión de sus nombres podía representar un daño a su esfera privada y profesional. Es la cuenta, presidente e integrantes de este comité. Integrante, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Sin comentarios, presidente. Sí. Sin comentarios, presidente. Al no haber intervenciones, secretaria técnica, por favor, sírvase a tomar la votación. Con su autorización, presidente. Maestro Óscar Santiago Sánchez. A favor. Doctor Jorge Sánchez Morales. A favor. Maestro Luis Rodrigo Sánchez Gracia. En este sentido, le informo, presidente, que por unanimidad de votos, este comité aprueba en sus términos el proyecto de resolución de cuenta. En consecuencia, en la solicitud de acceso a la información con número de folio terminación 203, se resuelve confirmar la clasificación como confidencial y aprobar la versión pública correspondiente. Secretaria técnica, pasaremos a la cuenta de los asuntos relacionados con la protección de datos personales en diversas resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional electoral. Adelante, por favor. Con su autorización, presidente. Primeramente, doy cuenta del proyecto de resolución relacionado con la protección de datos personales en la sentencia del Juicio de la Ciudadanía 440 del presente año del índice de la Sala Superior. En el proyecto se propone determinar improcedente la solicitud de protección de datos personales de la persona actora al tratarse de una candidata a un cargo público, y el motivo de la impugnación está directamente vinculado con actuaciones de la parte actora efectuadas durante el encargo público que ostentaba como presidenta municipal, las cuales fueron retomadas en el marco de su actual candidatura para el cargo público al que se postuló. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a la protección de datos personales en la sentencia del Juicio Electoral 83 y su acumulado, Juicio de la Ciudadanía 451, ambos de este año, correspondientes al índice de esta Sala Superior. Al respecto, la ponencia instructora realizó la clasificación de diversos datos personales de una persona que denunció ser víctima de violencia política en razón de género, al actualizar la causal de confidencialidad establecida en los artículos 116 de la Ley General y 113, fracción primera, de la Ley Federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública. En el proyecto se propone confirmar la clasificación como confidencialidad y aprobar la versión pública, pues se considera que, por una parte, la difusión de los datos personales de la parte denunciante podría representar un peligro inminente para ella, ya que manifestó que fue víctima de violencia política en razón de género, y en la cadena impugnativa no se advierte que exista algún pronunciamiento de fondo que ponga fin al procedimiento. De ahí que es posible inferir que la denunciante actualmente se ubica como posible víctima de violencia política contra las mujeres, y la difusión de sus datos podría colocarla en una postura desfavorable y dar lugar a una posible victimización. Por cuanto hace a la parte denunciada, se menciona que de la investigación efectuada no se encontró que se trate de una persona servidora pública o con proyección pública, tampoco que haya recibido recursos del erario. Por el contrario, se advierte que lo denunciaron en su carácter de periodista. De ahí que también resulte precedente la clasificación de sus datos personales. A continuación, doy cuenta en el proyecto de resolución relativo a la protección de datos personales en el acuerdo de sala del Juicio Electoral 84 de este año, correspondiente al índice de esta Sala Superior. Al respecto, la ponencia instructora realizó la clasificación de diversos datos personales de una persona que denunció ser víctima de violencia política en razón de género, y de la parte denunciada al actualizar la causal de confidencialidad establecida en los artículos 116 de la Ley General y 113, fracción primera, de la Ley Federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública. En el proyecto se propone confirmar la clasificación como confidencial y aprobar la versión pública, pues se considera que, por una parte, la difusión de los datos personales de la parte denunciante podría representar un peligro inminente para ella, ya que manifestó que fue víctima de violencia política en razón de género. Y dentro de la cadena impugnativa no se advierte que existe una determinación que ponga fin al procedimiento, por lo que es posible inferir que a la fecha la denunciante se ubica como una posible víctima de violencia política contra las mujeres, y la difusión de sus datos podría colocarla en una postura desfavorable y dar lugar a una posible revictimización. Por cuanto hace a la parte denunciada, cabe mencionar que,
De la investigación efectuada no se encontró que se trate de una persona servidora pública o con proyección pública, tampoco que haya recibido recursos del erario. Por el contrario, se advierte que lo denunciaron en su carácter de periodista, de ahí que también resulte procedente la clasificación de sus datos personales. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a la protección de datos personales de la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2573 de 2022 de la Sala Regional Jalapa, así como a la sentencia del recurso de reconsideración 193 de 2022 de la Sala Superior, los cuales se analizaron conjuntamente toda vez que corresponden a la misma cadena impugnativa. En relación con ellas, se advirtió que la parte denunciante solicitó en su escrito la protección de sus datos personales. En el proyecto se propone declarar la improcedencia de la protección de sus datos personales de la parte denunciante debido a que es una persona servidora pública actuando con dicha calidad en la cadena impugnativa. Y si bien denunció posibles actos constitutivos de violencia política en razón de género, lo cierto es que no quedaron acreditados. Por ello, se actualiza la hipótesis señalada en la fracción 55, en la fracción tercera del artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Posteriormente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a la protección de datos personales en la sentencia del juicio de la ciudadanía 2574 de este año, correspondiente al índice de la sentencia del juicio de la ciudadanía 2547, Posteriormente doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a la protección de datos personales en la sentencia del juicio de la ciudadanía 2574 de este año, correspondiente al índice de la Sala Regional Jalapa, solicitada por las personas terceras interesadas. Al respecto, la sala responsable protegió los datos atinentes al nombre y cargo de los terceros interesados, nombre de un ayuntamiento y números consecutivos de expedientes relacionados con la cadena impugnativa. En el proyecto se propone, 1. Determinar la improcedencia de los datos personales de los terceros toda vez que se presentó una queja en su contra por la probable comisión de actos de violencia política por razón de género cometidos en el ejercicio de funciones. 2. Determinar como información confidencial el nombre de la parte actora con el fundamento en los artículos 116 de la Ley General y 113, fracción primera de la Ley Federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública, toda vez que adujo que fue víctima de violencia política por razón de género por parte de los terceros interesados y, como se adelantó, de las constancias que integran en el expediente, no se advierte que exista algún pronunciamiento de fondo respecto de las conductas denunciadas, por lo que se puede inferir que a la fecha se ubica como posible víctima de violencia política contra las mujeres. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a la protección de datos personales en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 6.677 y su acumulado juicio electoral 74, ambos de 2022 de la Sala Regional Jalapa. En el proyecto se propone determinar la publicidad de los datos personales de la parte actora debido a que es una persona servidora pública que ostenta el cargo de síndico en un ayuntamiento. Y si bien de la cadena impugnativa se advierte que adujo violencia política por razón de género en su contra, la misma no se tuvo por acreditada. Enseguida, doy cuenta en el proyecto de resolución relacionado con la protección de datos personales en la sentencia del juicio de la ciudadanía 6.671 del presente año del índice de la Sala Regional Jalapa. Al respecto, la Sala considera que el nombre de la parte actora, el cargo que ostentaba y el número consecutivo de un expediente relacionado con la cadena impugnativa que se menciona en el asunto referido actualizan la causal de confidencialidad establecida en los artículos 116 de la Ley General y 113, fracción primera de la Ley Federal, ambas de transparencia y acceso a la información pública. En el proyecto se propone modificar la clasificación realizada por la Sala Regional, pues este órgano colegiado
después del análisis correspondiente a cada uno de los datos protegidos, estima que además de los datos mencionados, también actualizan la causal de confidencialidad, el número consecutivo de un expediente radicado en la Sala Regional Jalapa, pues de la búsqueda en los estrados electrónicos se advirtió que en dicho expediente se deja visible un número consecutivo de un expediente diverso, así como el cargo de la parte actora, lo que la haría identificable. Ello pues, si bien la persona titular de los datos personales fue una persona servidora pública, de la investigación realizada en Internet y de las constancias que obran en el expediente en estudio, no se advierte algún pronunciamiento de fondo respecto de las conductas denunciadas. Por ello, se puede inferir que la parte actora, a la fecha de la presente resolución, se ubica como posible víctima de violencia política contra las mujeres por razón de género. Por ello, para no generarle un daño de imposible reparación, resulta procedente la clasificación de sus datos personales. Finalmente, doy cuenta con la protección de los datos personales en la sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 245 y acumulados del presente año de la Sala Superior. Al respecto, la ponencia instructora somete a consideración de este órgano colegiado la clasificación de los datos personales de una persona que denunció actos constitutivos de violencia política de género. En el proyecto se propone confirmar la clasificación como confidencial y aprobar la versión pública, pues se considera que la difusión de sus datos podría colocarla en una postura desfavorable y dar lugar a una posible revictimización. Es la cuenta, presidente e integrantes de este comité. Gracias, secretaria técnica. Integrante, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Sin comentarios, presidente. Sin intervención, presidente. Al no haber intervenciones, secretaria técnica, sírvase a tomar la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, presidente. Maestro Óscar Santiago Sánchez. A favor. Doctor Jorge Sánchez Morales. Con las propuestas. Maestro Luis Rodrigo Sánchez Gracia. A favor de la cuenta. En ese sentido, le informo, presidente, que por unanimidad de votos, este comité aprueban en sus términos los proyectos de resolución de cuenta. En consecuencia, en la resolución atinente a la protección de datos personales en la sentencia del juicio de la ciudadanía 440 del presente año, se resuelve determinar improcedente la solicitud realizada por la persona actora. En relación con la protección de datos personales en la sentencia del juicio electoral 83 y su acumulado juicio de la ciudadanía 451, ambos este año, se resuelve confirmar la clasificación como confidencial de los datos personales y aprobar la versión pública correspondiente. En la resolución correspondiente a la protección de datos personales en el acuerdo de sala del juicio electoral 84 de este año, se resuelve confirmar la clasificación como confidencial y aprobar la versión pública correspondiente. Respecto a la protección de datos personales en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 2573 de la Sala Regional Jalapa, así como a la sentencia del recurso de reconsideración 193 de esta Sala Superior, ambas el presente año, se resuelve declarar improcedente la solicitud de protección de datos personales. En la resolución atinente a la protección de datos personales en la sentencia del juicio de la ciudadanía 2574 del presente año, se resuelve improcedente la protección de los datos personales de los terceros interesados y determinar la confidencialidad del nombre de la parte actora. En relación con la protección de datos personales en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 6677 y su acumulado electoral 74, ambos este año, se resuelve determinar la publicidad de los datos personales de la parte actora. Por cuanto hace la resolución de protección de datos personales en la sentencia del juicio de la ciudadanía 6671 de este año, se resuelve modificar la clasificación como confidencial de los datos personales de la parte actora. Finalmente, en atención a la clasificación de información en la sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 245 y acumulados del presente año de la Sala Superior, se resuelve confirmar la confidencialidad invocada y aprobar la versión pública correspondiente.
no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la quinta sesión ordinaria de este Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.